Bueno, continuamos con la jornada de esta mañana. La segunda ponencia de hoy está a cargo de Joaquín Gómez Varela, que es profesor titular de la Universidad de La Coruña. Lleva muchos años dando clase en EF Galicia y siempre en su carrera profesional ha estado vinculado a las actividades de turismo activo, ¿no? Contextualizándolas, promocionándolas, practicándolas, teorizando también sobre ellas. Es seguramente el mayor experto que tenemos en Galicia y de los mayores de España en ese tipo de actividades, ¿no? Y nada, nos va a intentar aclarar un poquito todos estos conceptos, ¿no?, que giran alrededor de esas actividades. Y bueno, Joaco, tienes 30-35 minutos para exponernos lo que desees y pues habrá un turno de preguntas también. Vale, muchas gracias, buenos días. Agradecer la presencia de los que estáis aquí, de los que pueden estar viendo también streaming. Agradecer la invitación, por supuesto, y los halagos que me propina Jacobo. Se nota que somos amigos. Y eso. Bueno, un poco la temática que trato de trasladar ahora en esta pequeña comunicación, que no pretende ser exhaustiva, es sobre todo una reflexión, una búsqueda, un plantear preguntas y quizás puede ser, de cara al futuro, bueno, un paso a dar, ¿no? En algún caso, contribuir de alguna manera, ¿no? El título, turismo deportivo, turismo activo, turismo de aventura y actividades deportivas de naturaleza, que es tan largo, que tiene tantas cosas, y luego cómo puede afectar a la organización de las actividades, viene estimulado por un trabajo que hicimos el año pasado, un estudio con una alumna del máster de turismo de la Universidad de La Coruña, en el cual pretendimos conocer cuál era la oferta comercial del turismo activo en Galicia. Entonces, bueno, pues más o menos por norma y por denominación estaba el tema del turismo activo, nos planteamos buscar la muestra, es decir, cuáles son las empresas de turismo activo en Galicia, y la idea era buscar a través de los medios de difusión que habitualmente se utilizan o se reconoce que se utilizan en turismo, como son las páginas web y la información digitalizada. Pues bueno, fuimos a buscar esas empresas. Una de las cuestiones es que no hay un registro donde puedas encontrar todas las empresas. Entonces hubo que hacer un rastreo, por decirlo de alguna manera, en algunos listados que encontrábamos, hacer un filtrado de lo que no eran empresas de turismo activo, sino que eran clubes que proporcionaban actividades. Y luego, por otro lado, pues más abierto, buscando en Google, buscando en páginas amarillas y demás, tratábamos de localizar esas empresas. La cuestión es que ¿cómo las localizas? No todas se publicitan con esa denominación, la de turismo activo. Entonces, empezamos a tirar de otros recursos, pues actividades de aventura, turismo deportivo, en fin, empezamos a tirar de otras denominaciones. Esto nos planteó una duda a ese respecto, que es que observábamos que las actividades también que estaban vinculadas a ciertas empresas a veces no encajaban en esa denominación, esa conceptualización de empresa de turismo activo. Observamos, por ejemplo, estas estadísticas recogidas a través de un trabajo de Pedro Carrasco, la ANETA, la Secretaría Estatal para el Turismo, y observamos que hay un incremento importante desde el 2011-2014, el 18 y finalmente al 20, en el incremento de empresas de turismo activo. Eso según registros que están recogidos y búsquedas por otro lado. La cuestión que nos llamó la atención fue esto, que una media del 60% aproximadamente de las empresas de turismo activo no están registradas, están operando fuera de, digamos, unos listados donde se les pueda reconocer. A partir de aquí, y por el contacto con ciertas empresas de turismo activo, lo que nos encontramos es que algunas no sabían que eran empresas de turismo activo. Ellas estaban sujetas, esas empresas estaban sujetas a otro tipo de normativas. En algunas les afectaba, por ejemplo, algo que es clave, que es el tema de las titulaciones, pero les decíamos que eran empresas de turismo activo y decían, no, yo no soy una empresa de turismo activo. Y entre algunas de las cuestiones que argumentaba es que yo no trabajo con turistas, yo trabajo con escolares porque hago actividades extraescolares en la naturaleza, por ejemplo, pero que estarían vinculados a esa denominación, esa conceptualización de turismo activo. O en otros casos, yo trabajo con población local o me dedico a la enseñanza de los deportes en la naturaleza, como escuela y como empresa. Incluso algún caso de gente que era entrenador personal que hacía actividades pues, por el monte, por bosques, ¿no?, que era senderismo, carrera. Pues bueno, pues también esto decía, no, yo soy personal trainer, yo no tengo nada que ver con el turismo activo, pero encajaba dentro de lo que se viene conociendo como turismo activo. Bueno, pues a raíz de esto nos empezamos a plantear una serie de preguntas
qué era turismo activo realmente, cuáles eran sus actividades, qué es el turismo de aventura, otro término que aparecía por ahí, qué son prácticas deportivas en natural, qué es turismo deportivo, en fin. Nos encontramos diferentes denominaciones y no encontrábamos demasiadas respuestas a qué era cada cosa. O si las encontrábamos eran bastante, nos hacían pensar bastante, nos llevaban bastante reflexión. Bueno, una de las cuestiones claves es decir, bueno, a ver, esto tiene que ser turístico. Y si es turístico, ¿en qué se basa? Pues que trabaja en el ámbito del turismo con unas ciertas características. Y desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hablan inicialmente de una denominación que es la de visitante, que es el que se desplaza a otro lugar. Y dentro de esos vamos a tener los turistas y los excursionistas. Los turistas tienen que estar por lo menos una noche, por lo menos una noche y menos de un año que no esté vinculado a un tipo de actividad profesional. Y los excursionistas son los que van a un sitio, lo visitan y se marchan, no se quedan. Bueno, pues como término, un poco de referencia pues nos podría servir. Y luego, otra cuestión importante al respecto de las denominaciones y las conceptualizaciones son las motivaciones de por qué hacer las cosas. Pues Jacobo me estaba comentando que, bueno, él ha estado varios días aquí en Orense y está trabajando y está quedándose en un hotel, pero él no es turista, no se considera turista, ¿no? Entonces, ¿a quién se podía considerar? Y ahí está el motivo principal del viaje. Bueno, pues el turismo deportivo estaría quizás en esa primera denominación, esa primera clasificación del ocio y vacaciones, sin que tenga que ver con el resto. Bueno, pues es un punto de partida. Bien, a raíz de esto, nos fuimos también a buscar información, digamos, de corte académico. Corte académico son publicaciones científicas de estudiosos desde diferentes perspectivas, la psicología, la sociología, el turismo, por supuesto, las ciencias del deporte, sobre este tema. Y lo que nos encontramos de manera general eran frases de este tipo, ¿no? En donde, por ejemplo, en este caso, el turismo de aventura, pues es un fenómeno que es abstracto, que es complejo, donde hay que identificar variables para realmente poder hablar de él con precisión, porque si no nos podríamos abrir o dispersar demasiado. Otros autores, como vemos aquí también, pues habla también de esa dificultad para definir lo que es y conceptualizar lo que es el turismo de aventura. Y siguiendo con ellos, pues otros muchos autores, e incluso muy recientemente, es un problema que sigue estando presente. ¿Por qué? Porque el turismo deportivo, el turismo de aventura, el turismo activo no es algo que se creó y permanece estable en un momento determinado, sino que a lo largo del tiempo van surgiendo nuevas actividades, nuevas perspectivas. El turismo activo se asocia sobre todo al ocio, a la recreación, pero ahora podemos estar hablando de un turismo deportivo, por ejemplo, que tenga un enfoque relacionado con la salud y el bienestar. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, del turismo activo relacionado con el que se conoce ahora como green exercise, que es obtener beneficios para la salud de hacer actividades en el entorno natural. Se suman los beneficios de exposición a entornos naturales con los beneficios de la actividad física o del ejercicio físico. Bueno, pues todo eso hace que el panorama sea bastante complejo. Bien, a partir de aquí nos hemos planteado tratar de dar respuesta o encontrarla por lo menos, ¿no? Darla a lo mejor es un poco atrevido. Y hemos seguido diferentes vías. Por un lado estaba la vía académica que hemos visto en este caso, que desborda un poquito el concepto general, por ejemplo, de turismo activo. El turismo activo está muy vinculado al ocio. Y el ocio, que no es un ocio pasivo, un ocio de, digamos, tengo tiempo libre y descanso, sino que en ese tiempo libre busco algo que me ayude a construirme, que me aporte. Y entonces, pues bueno, desde esa perspectiva el turismo activo también se abriría mucho más de lo que serían, en principio, lo que estamos considerando, actividades deportivas o actividades físico-deportivas en el medio natural, que es un poco lo que nos refleja la normativa que tenemos en la actualidad. Por otro lado están las denominaciones comerciales, donde hay muchas, y además han ido variando. En los primeros estudios que se realizaron, se publicaron en España, por ejemplo, por Olivera Beltrán, allá por mediados de los 90, una de las cuestiones que reflejó es la cantidad de denominaciones que había para este tipo de actividades. Y él proponía que muy posiblemente la que se asentara a nivel comercial sería la que se instalaría. En este caso, pues en España, concretamente ha sido la de turismo activo. Pero fuera de España pesa más quizás el tema del turismo de aventura o incluso a nivel genérico lo que le denominan como outdoors, que son actividades de aire libre. Bueno, pues tendríamos esas dos, que no entraremos en ellas, pero sí nos interesa la normativa. ¿Por qué? Porque lo normativo trata de determinar, de dejar claro qué son las cosas para que no quede sujeto esto a posibles interpretaciones. ¿Vale? Y entonces, dentro de esta parte normativa es donde nosotros pues, hemos ahondado un poquito más. Otro tema interesante sería
saber si esto es lo mismo o no es lo mismo. Y si no es lo mismo, ¿qué relación hay entre ellas? Y también aquí la búsqueda que hemos hecho pues nos ha generado, en cierta manera, algo de confusión, ¿no? O por lo menos nos ha inquietado. En este espectro normativo, ¿a dónde hemos ido a mirar? Pues bueno, una de las primeras áreas normativas es, por supuesto, la que está referida al turismo activo en las diferentes comunidades autónomas. ¿Vale? También a las que están relacionadas con el deporte, porque hay ese vínculo. Otra que nos puede interesar es el tema de las titulaciones. ¿Cómo se refieren en las titulaciones que tienen algo que ver con el turismo deportivo, con el turismo, entre comillas, de aventura o similares? ¿Cómo se refieren a ellas? ¿Lo hacen de la misma manera o diferente a lo que hacen las normativas de turismo activo? Porque sería interesante que le llamaran igual, para tener ese tipo de relación, que no hubiera dudas. No, es que yo trabajo en turismo de aventura, pero aquí hablamos de turismo activo, pero ¿es lo mismo o no es lo mismo? No, yo soy turismo... En fin, sería interesante que estuviera eso en cierta congruencia. Y ahora mismo estamos en una serie de años en las que la mayor parte de las comunidades autónomas e incluso a nivel nacional se está planteando la regulación de las profesiones del deporte. En lo que toca al turismo activo y en lo que toca al deporte, es interesante saber qué presencia tienen, qué relación hay y, aparte de eso, también cuál es la denominación. Pues bueno, es un poco lo que hemos visto para ver, o por lo menos para determinar si hay congruencia o no la hay discusión a este respecto. Bueno, algunos datos interesantes sobre esto que nos dan perspectiva lo hemos trasladado a partir de aquí en un cronograma. Estas son las diferentes normativas de turismo activo y con respecto a los años de aparición. Podemos ver aquí que en algún caso incluso comunidades autónomas que ya han sacado la tercera revisión de la normativa de turismo activo. Y vemos que prácticamente desde Cataluña lo sacaron en el año 91 hasta ahora, pues ha habido una proliferación importante. Solo hay unas poquitas comunidades autónomas que no tienen en la actualidad una normativa de turismo activo. Por otro lado, hemos recogido también información, no la trataremos toda, pero sí referencias de las normativas de deporte que hablan de turismo o que hablan de las profesiones del turismo, para ver también cómo las denominaban y cómo las conceptualizaban, si era el caso. Y en último lugar, también hemos hecho una breve referencia, una revisión a lo que son las normativas de las titulaciones deportivas, en este caso que podemos ver aquí, fijaros, las primeras, casi antes de que surgieran algunas de las normativas de turismo activo, ya había formaciones, como por ejemplo las de técnicos en conducción, que vemos ahí en el año 95, en el año 97, que luego se renovarían pues, unas fechas próximas, como podéis ver, allá ya ha entrado bien el siglo XXI. Bueno, no están todas, aquí deberían de estar también, por ejemplo, otras como son los certificados de profesionalidad o incluso los de grados en ciencias de la actividad y el deporte, que también lo que pasa es que son previas a esto y llevan varios planes de estudio a lo largo de todos estos años, ¿no? En donde también hay esa formación en actividades en el medio natural y turísticas. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a la normativa que hay. Vamos a ver bastante texto, pero no es necesario leerlo realmente. He tratado de sintetizar sobre todo con un modo gráfico de presentarlo a través de una serie de círculos. Y, por ejemplo, vamos a ver aquí la relación que hay y la inclusión que hay en la normativa de Galicia. En este caso, la normativa que tenemos corresponde al 2001, la que regula el turismo activo en Galicia. Hay un proyecto ahí que bueno, en algún momento saldrá, y que hace referencia a que el turismo activo o las empresas de turismo activo son aquellas que hacen actividades relacionadas con el turismo deportivo. Entonces, ya nos está diciendo que son dos cosas diferentes, ¿no? Y hace referencia también a la antigua ley de turismo, ahora mismo la que está vigente es la del 2011. ¿Y qué dice la ley 2011 sobre el turismo activo? Bueno, pues habla de diferentes actividades como servicios turísticos complementarios, entre los cuales están las actividades de aventura, las actividades de naturaleza, las actividades deportivas. Y todo eso va a entrar, esas dos por lo menos van a entrar como turismo activo, con lo cual podríamos hablar de que el turismo activo implica actividades deportivas, actividades de naturaleza y actividades de aventura. Bueno, pues de partida nos podría servir, más o menos queda claro, y podría haber un consenso sobre esto. Pero vamos a ver lo que ocurre en otras comunidades autónomas, algunas, sobre todo las más recientes,
Por ejemplo, como es el caso aquí de la Comunidad Valenciana. En este caso, hace una referencia fundamentalmente a las actividades deportivas y de ocio y dentro del texto, en la parte de introducción, habla también de lo que serían las actividades de aventura. Con lo cual ya vemos que el turismo activo incluiría esas tres. Si nos vamos a Euskadi, lo que vamos a observar es que esas actividades de turismo activo entran dentro de otras que le llaman de interés turístico. Y fundamentalmente lo que estamos hablando aquí no es de que el turismo activo tenga, por ejemplo, actividades de naturaleza o actividades deportivas dentro, sino que las actividades deportivas en la naturaleza son las que tienen dos grupos, que una de ellas es el turismo activo y otro es el turismo de aventura. Y entonces ahí es donde nos empiezan a surgir las preguntas. Pero entonces, ¿el turismo activo y el turismo de aventura no es lo mismo? Ideas que pueden surgir a este respecto es que dicen, bueno, pues el turismo activo quizás son actividades más deportivas, más próximas a lo que es el deporte, ciertas modalidades, y a lo mejor el turismo de aventura es otro tipo de actividades, pues tipo tirolinas, o, ¿no?, que generan incertidumbre en cierta manera. Bueno, pues uno puede ir sacando más o menos conclusiones, pero nunca tienes la certeza porque no aparece definido de realmente a lo que se quieren referir. Vemos la de Murcia ya mucho más próximo, en el 2018, y también va a recoger otra serie de actividades que no coinciden, otras denominaciones que no coinciden, ¿no? Entonces vemos actividades turístico-deportivas, de aventura que sí que aparecen y otras que serían, digamos, más relacionadas con el esparcimiento y el ocio, que son dos términos también muy abiertos, muy difusos y nos generan también esa incertidumbre. Bueno, pues ahí tendríamos esas tres, a la que suma otra que son actividades de fomento y divulgación de la cultura. Es lo que hablamos. A nivel académico, el turismo activo implica otro tipo de actividades más allá de las actividades físicas y deportivas. De hecho, por ejemplo, en Asturias tiene una que es observación de aves, o en Canarias tienen observación de cetáceos, por ejemplo, ¿no?, dentro de ese turismo activo. Claro, ¿quiénes son los profesionales o quiénes son las titulaciones para hacer ese tipo de actividades? Porque al final se ve afectado por eso también, ¿no? Bueno, tenemos la de Murcia. Pasamos rápido también, vemos la de Castilla-La Mancha, donde el turismo activo va a referirse sobre todo a actividades turístico-deportivas y actividades de ocio. También el ocio como concepto que es muy amplio, ¿no?, que es esas actividades de tiempo libre aprovechadas de manera más o menos activa. Castilla-La Mancha en 2020, Castilla-León 2021, es otra que nos presenta que fundamentalmente lo que estamos hablando es de turismo de naturaleza. Dentro de ese turismo de naturaleza está el turismo activo y a su vez el turismo activo comprende otras tres: las actividades turísticas deportivas, las actividades turísticas de recreo y esa constante que aparece ahí, que serían las actividades turísticas de aventura. La cuestión de esto, de lo que estamos hablando ahora mismo, es que es normativa. Nos debería dejar claro qué es cada cosa y que no cada uno tengamos que interpretarlo, ¿no? Aún así, el trabajo que se ha hecho es importante, ¿no?, a este respecto, porque hay una aproximación constante, un estudio y una evolución. Algunas es la tercera normativa que sacan. Aragón en 2021, por ejemplo, también habla de actividades en el medio natural, donde está el turismo activo con actividades turísticas deportivas, también actividades turísticas de recreo y las de aventura. Cierto es que las últimas están bastante influenciadas porque en el 2015 se reúne una mesa sectorial y tratan de acordar qué es esto del turismo activo, de aportar una definición y de aportar también una serie de características. Muy probablemente las últimas serán influenciadas pues por eso. Otra referencia para buscar lo que es cada cosa lo podemos encontrar, por ejemplo, en la CENAE. Cuando de pronto una empresa empieza a hacer su actividad económica, pues se tiene que incluir en algún tipo de sector, algún tipo de actividades. Bueno, pues dentro de la CENAE, en las consultas que se hacen para incluir turismo activo, lo que se observa es que se va a incluir en el grupo de número 93, que son actividades deportivas, recreativas y de mantenimiento. Es bastante curioso, ¿no?, porque hablando de turismo activo podría haber una categoría que fuera turística y no obstante están incluidas dentro de las actividades deportivas. Pues también es algo que nos llama la atención, ¿no?, en ese sentido. Bueno, y concretamente dentro de estas actividades del Código 93 estarían en las 93-19, que son otras actividades deportivas para el Instituto Nacional de Estadística. He resaltado la 93.2, que son actividades recreativas y de mantenimiento, que como son códigos que valen a nivel europeo, los que se dedican a las outdoors, que son actividades en el medio natural o de aire libre, lo que ellos escriben es a la 93.2, finalmente, que son las actividades recreativas y de entretenimiento. O sea, fijaos que incluso hay un poco esa discrepancia, ¿no?
Bueno, otra referencia también normativa a la que fuimos a buscar la definición son las normas ISO. Las normas ISO son estándares que se aplican a prácticamente todas las cuestiones que nos rodean, ¿no? Desde los diseños de los grifos, los tornillos y demás, pues también en el tema del turismo activo. Y fuimos a ver también qué significaba ahí o cuál era la definición de actividad de turismo activo. Nos encontramos que son actividades de aventura para fines turísticos. De nuevo aparece la aventura, pero la aventura es lo mismo que lo deportivo, es lo mismo que el activo, o no lo es. Y no tenemos más aportación en ese documento. El resto del documento se refiere a otras cuestiones. Bueno, dentro del turismo aventura, también una de las fuentes de información que nos encontramos es una de las asociaciones principales que representan al sector. Esta asociación es la ATA, la Adventure Travel Trade Association, y ellos sí lo tienen bastante claro un poco dónde se ubican. Sí que incluyen ciertas actividades deportivas, pero hablan de ese concepto de aventura, sobre todo vinculado a los viajes. ¿Qué es lo que ocurre en un viaje que tiene ese componente de incertidumbre, ese componente innovador y también esa actividad física? Ellos van a buscar tres elementos clave. Por un lado, para que sea turismo de aventura o viajes de aventura, tiene que tener la participación de una actividad física. Por otro lado, la visita a un entorno natural y, además, que tenga una inmersión cultural, una experiencia de inmersión cultural. Para que sea turismo de aventura, por lo menos tiene que cumplir dos de esos tres criterios. Es un concepto mucho más amplio que el de turismo activo, que a lo mejor tenemos aquí, referido a la intervención a través de, pues vamos a hacer surf, pues vamos a hacer rafting, pues vamos a hacer kayak, vamos a hacer puenting, porque implica todo el concepto del viaje. Todo lo que lo va a afectar. Y por eso, dentro de las guías para sus técnicos, hace una referencia a una serie de competencias vinculadas a sostenibilidad, las habilidades técnicas, actividades, gestión de riesgos, atención al cliente, gestión de grupos y también la interpretación de historia natural y cultural, porque se hace en un sitio, se viaja por un sitio. Realmente es muy interesante, ¿no?, en este sentido, pero nos sigue generando una cierta disonancia con lo que hemos visto. Dentro del turismo de aventura, del turismo de naturaleza, quizás una de las referencias que tenemos en nuestro país ha sido el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad del 14-20, que hay una actualización posterior que vamos a ver ahora, y donde hace una referencia a lo que es el turismo de naturaleza, que es otra de las denominaciones habituales. Cuando habla de turismo de naturaleza, pues también nos llama la atención por el tema de la realización de actividades recreativas, esparcimiento, interpretación, conocimiento o deportivas en el medio natural. ¿Vale? Y dentro de este concepto, dentro de esta definición, nos aparecen tres elementos diferenciados también. El ecoturismo, el turismo activo y el turismo de esparcimiento. Donde antes veíamos que el turismo activo implicaba actividades de naturaleza, ahora resulta que el turismo de naturaleza lo que tiene dentro es el turismo activo con lo que serían otras actividades como es el ecoturismo también. Hay una nueva aportación con respecto también desde ese Ministerio relacionado con el turismo de naturaleza, donde hace una clasificación, esto ya es más reciente, es de 2017, y hace una clasificación de las actividades que corresponden al turismo de naturaleza. Habla, por un lado, turismo de esparcimiento, antes era turismo deportivo, habla de turismo activo deportivo. Turismo activo deportivo. Y en este caso sí que hacen una aportación, más o menos, de una pequeña definición y luego una serie de ejemplos relacionados. Y por último también el tema del ecoturismo. Por cierto, que en algunas comunidades autónomas la normativa que regula el turismo activo y el ecoturismo. Van los dos de la mano y algunas asociaciones también aparecen con esa denominación, Asociación de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo, marcando unas diferencias cada uno de sus áreas de competencias. Bueno, es un poco lo que nos llamamos ahí. Nos fuimos a buscar información también en el extranjero referido a esas actividades de aire libre en la naturaleza o de outdoors. ¿Qué decían ellos sobre estas denominaciones, estas conceptualizaciones y demás? Bueno, pues en este caso, la ECOE, que es una de las asociaciones de empleadores, empresarios, vinculados con las actividades de aire libre, también una parte con el turismo, no solo, pero también con el turismo, son los que os comentaba
la referencia que tenía de ese sector económico. Ellos se vinculan al 93.2 que veíamos antes. Bueno, pues ellos diferencian dos tipos de actividades. Por un lado, lo que consideran deporte, que podemos ver ahí, ¿vale?, que habla de deporte profesional, deporte voluntario. Eso va por un lado porque tiene competición, y luego va a hablar de otro tipo de actividades de aire libre que también tienen un componente deportivo, pero no lo quieren llamar deporte, en el cual están las actividades del aire libre, del fitness y lo que llaman el ocio industrial. Ellos estarían en lo que serían las actividades de outdoors, que también tienen ese componente turístico, no de manera exclusiva, pero sí ese componente, digamos, turístico. Vale. Bueno, el asunto es que la concepción de deporte, en este caso, está limitado a aquel deporte, como que aquellas actividades que no son competitivas. Lo que es competitivo es deporte. A otro tipo de prácticas que se pueden parecer pero que no tienen competición, eso es realmente lo que entraría dentro del outdoors. Pero sería exactamente igual: senderismo, sería kayak, sería escalada, pero no serían deportivas porque no tienen competición. Es una manera también de interpretarlo. Bueno, hasta aquí hemos visto un poco esa parte de normativa o que está relacionada con el turismo activo. ¿Cuál es la visión que se tiene desde el otro área, desde la normativa del deporte y las profesiones del deporte? Esa fila que teníamos ahí al final, que casi todo está muy próximo en el tiempo. Hasta hace poco no se estaba regulando quién hace qué en el ámbito del deporte, y si las actividades de turismo activo tienen ese componente deportivo, pues ¿dónde estaría cada una de ellas, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo un poco la diferente normativa, en este caso la de Cataluña, donde se habla de que las actividades deportivas forman parte de un espectro muy amplio, incluido el espectro turístico, y el deporte va a implicar a todas las manifestaciones de actividad física, modalidades, disciplinas, en ámbitos y demás, que incluiría también las deportivas. Hemos visto que outdoors el deporte no lo consideraría porque tiene competición, pero a nivel de Cataluña, en este caso, y veremos que en algunas otras normativas también va a aparecer, el deporte también puede ser turístico y va dentro de eso, independientemente que esté federativo, no federativo, profesional, o que haya competición o no lo haya. Todas esas manifestaciones entran dentro del concepto de deporte. Bueno, esto es una referencia a las diferentes titulaciones y figuras profesionales, en este caso serían los animadores o monitores los que intervendrían en actividades en el medio natural. Hemos recogido eso porque ¿cómo le llaman desde el deporte a esas actividades que pueden estar vinculadas al espectro turístico, del turismo activo? Bueno, en este caso la referencia sería actividades en el medio natural, que es un concepto pues bastante más amplio. En La Rioja es bastante singular, porque esta normativa referida a lo que sería el ejercicio físico y la actividad o el deporte en esta región, lo que nos vamos a encontrar es que el deporte sí lo reconocen como aquello que tiene competición, pero el ejercicio físico sería lo que está más vinculado al aspecto más, digamos, recreativo, y en este caso del ocio y del tiempo libre, y por ende también a lo que sería turístico, algo que quizás no encaja mucho. El ejercicio físico lo tenemos más asociado a los gimnasios, a la práctica repetida, ¿no? Pues en este caso en La Rioja lo consideran así. Con lo cual se nos aparta un poquito de ese espectro que teníamos en mente de deporte y turismo. No lo asociamos de una manera tan intuitiva. Pero por otro lado es llamativo que dentro de esta normativa sí que tienen una figura profesional para las actividades en el medio natural, que es el guía en el medio natural, después con diferentes titulaciones y demás, ¿no? O sea que si bien en la concepción no se ajusta mucho, después sí que aporta una figura que está relacionada. En Extremadura, en este caso, pues también van a hacer una referencia al deporte desde un punto de vista muy amplio y su vínculo con el turismo. No hay muchas más referencias a este respecto, más allá, pues eso, una figura que le llaman monitor deportivo. No hay tampoco una relación directa con el turismo, salvo esta que se hace en la introducción. Andalucía ya en 2016 también hace una referencia a ese vínculo entre el deporte y el turismo, sobre todo haciendo una relación a la práctica del deporte en el medio natural, práctica del deporte en el medio natural. ¿Vale? Y pues también aparecería como un conglomerado de actividades deportivas, no de manera directa hablando de turismo deportivo, sino un poco por esa relación, ¿no? En ese sentido. En Canarias sí que tienen claro, me imagino que también por la influencia que tiene, cuando hablan en la ley de 2019 de actividad física y deporte, del papel que tiene y la relación estrecha que tiene
el turismo y el deporte dentro de esas actividades. Y están, digamos, un poco a la par buscando esa conciliación. Y ahí el término que se emplea es turismo deportivo. ¿Cómo encaja turismo deportivo y turismo activo? Pues eso no lo sabemos, respecto de esta normativa. Castilla y León, también en 2019, pues hace una referencia también a actividades físico-deportivas en el medio natural, que es un poco lo que reflejábamos al principio en el título, ¿no? Cómo se relaciona, ¿no? Y donde aparecen a la par la relación entre deporte, turismo, de cara a generar actividad turística, una colaboración entre las dos. No obstante, si se busca una colaboración, sería interesante también tener un término que fuera común, que es un poco la cuestión que nosotros nos planteamos. Llama la atención, por ejemplo, en Aragón, es una norma relativamente reciente, que en toda la norma no aparece ninguna referencia a la relación entre deporte y turismo y prácticamente apenas a las actividades en el medio natural. En la Ley General del Deporte de 1990 llama la atención que en los 90 comienzos no había ninguna referencia en la norma ni a actividades en el medio natural, ni al turismo, ni al deporte turístico. Es algo también, pues bueno, pues que es singular, pero viniendo de aquellos tiempos no es de extrañar. Ha sufrido una evolución y, por ejemplo, en el proyecto de ley del deporte del 2022, el que está ahora mismo manejándose, trabajándose para llevar a su aprobación, sí que hay una referencia, en este caso, a la concepción de deporte como algo muy amplio, todo tipo de actividad física, que puede estar vinculada a la ocupación activa del tiempo de ocio y en el medio natural. No exactamente al turismo, pero un poco por ese vínculo sí podría aparecer. ¿Dónde aparece la referencia claramente al turismo? En las competencias del Consejo Superior de Deporte, en cuanto a que se va a fomentar ese tipo de actividades para el turismo y la industria vinculados a la actividad física y el deporte. Nos queda un último apartado. Este último apartado está referido a las titulaciones y las acreditaciones. No procedería aquí a hablar de todas ellas, pero sí, en cierta manera, a dos de las que más peso tienen, porque representan a la actividad más demandada y más desarrollada dentro de lo que es el turismo activo. En este caso hablamos del senderismo. Hay dos titulaciones clave, una de ellas es la de formación profesional, el ciclo de grado medio, que sería el técnico en conducción, que ahora es el técnico guía en actividades de naturaleza, y por otro lado las que son referidas a las de montaña, que también incluyen también las actividades. ¿Qué dicen estas normativas o cómo denominan estas normativas a lo que está relacionado con el turismo y el turismo deportivo? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues esta de técnico en guía en medio natural en la actualidad, que era el técnico en conducción ya en el año 95, sí que hacía una referencia dentro del entorno profesional de trabajo al turismo y al ocio, siendo de comienzos de 95, incluso antes de que aparecieran todo ese boom de las empresas de turismo activo y las normativas, en esta sí que aparecía ya el turismo y el ocio relacionado y también una denominación de lugares donde podían trabajar o podían intervenir, que eran las empresas, ojo aquí, actividades de aventura. O sea, fijaos cómo los términos han ido cambiando. Finalmente se estabilizó el turismo activo, pero inicialmente se hacía bastante referencia a esto, deportes de naturaleza, deportes salvajes, había un montón de denominaciones diferentes. Y ha evolucionado, en este caso, hasta el 2020, donde ha habido una actualización, pues sí que hay una cuestión clave referida al ocio activo, al turismo, tiempo libre educativo, en fin, sí que hay esa relación. No obstante, no aparece el término turismo activo como tal. La otra que tenemos, la otra titulación que tenemos más próxima, se podría intervenir en muchas más, pero que la recogemos un poco por su representatividad, sería la que está referida a los deportes de montaña. En el 2000 sale el Real Decreto referido a las titulaciones de técnico deportivo superior en deportes de montaña y escalada, y en este caso no hay una relación explícita del ámbito de competencia, pero sí que hay contenidos dentro de los temas a impartir que están referidos al turismo deportivo de montaña. Estos son titulados que también trabajan están reconocidos para trabajar dentro del ámbito del turismo activo, a nivel de prácticamente todas las comunidades autónomas. ¿Cómo ha evolucionado esto de cara a fechas más recientes? Tenemos ahí el 2019 y vemos, por un lado, el nivel inicial, el ciclo inicial de grado medio, en este caso se denomina ahora de senderismo. No hay una referencia expresa
este grado inicial al turismo activo, turismo aventura o algo similar. Son actividades de montaña, senderismo, etcétera, etcétera, parques de aventura, pero tampoco hay esa referencia clara. Donde sí que la vamos a encontrar algo más es en ya lo que sería el ciclo final del grado en media montaña, por ejemplo, donde hay una referencia al deporte, el ocio, el tiempo libre y concretamente al turismo como ámbito de intervención. Otras titulaciones que se podrían valorar podría ser, por ejemplo, en nuestro caso, también por la presencia que tiene el surf en Galicia, los planes formativos, donde hay una formación relacionada con el surf, que es una actividad que podría incluirse dentro de ese turismo activo, turismo deportivo en nuestra comunidad, y dentro de esa formación y dentro de esa normativa tampoco aparece la denominación de turismo. Me imagino que después de haber visto esto, les habrá pasado como me pasó a mí, en su momento cuando recopilaba esta información. Me ha generado confusión. Me falta información. ¿Esto es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, pues fue el punto de partida y después de recopilar esta información es el punto casi de final también. Entonces, a raíz de aquí nos atrevemos a plantear una serie de conclusiones, ¿no? Por un lado, sí que hemos visto que hay una valoración positiva de la relación entre turismo y deporte en esas diferentes normativas, siempre está presente, se considera. La denominación estándar es la de turismo activo en prácticamente todas las normativas. Otra cuestión que observamos, que no hemos hablado aquí, es que si bien la denominación de turismo activo está consensuada, las actividades que entran dentro de la conceptualización de turismo activo no lo es tanto. Por ejemplo, en lo más reciente, actividades de alquiler de material para hacer actividades deportivas en el medio natural. En algunas normativas sí se incluye como turismo activo y en otras no se incluye. Es el caso de lo más reciente. Y luego las que son actividades a motor, en fin, habría que extenderse sobre el tema también. Una propuesta que, digamos que llegamos a la conclusión, es que sería interesante incorporar definiciones del resto de los términos cuando se hace la normativa relacionados con el turismo activo y también tratar de ver cuáles son las coincidencias que hay entre el turismo deportivo, turismo de aventura, turismo activo, actividades de aventura, todas esas denominaciones, qué coincidencias hay, qué divergencias, qué es lo que hace que sean diferentes y también, si es el caso, en qué se complementan, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también aportaría bastante claridad encontrar la coincidencia entre estas denominaciones, definiciones y relaciones, por lo menos dentro de las normativas del deporte. Es decir, que las normativas que están vinculadas al turismo activo utilizaran una denominación que fuera la misma o muy similar en las titulaciones y, por ejemplo, también en las regulaciones del deporte, en los casos que afecta, que se reconoce también esa relación con el turismo activo. Y por mi parte, nada más. Espero que dentro de lo que cabe, ¿no? haya sido interesante, que haya generado alguna pregunta, alguna inquietud a este respecto y, bueno, poner también un poco, aprovechando el escenario, poner encima de la mesa pues una situación que por lo menos nosotros no encontrábamos y no encontramos todavía clara del todo. Muchas gracias. Pues efectivamente, Joaco, hay dos cosas claras. Una, que esto es un lío de términos, de definiciones que se contradicen unas a otras y que se regula de forma distinta en cada comunidad autónoma muchas veces y en cada uno de los subsectores, ¿no? que se complementan, que son el turismo y el deporte, ¿no? Y la segunda cosa clara es que creo que no te vamos a invitar más porque cada vez que vienes esto está más complicado y es cierto que tenemos esto es broma, evidentemente, pero es cierto que en esta amistad que tenemos la basamos básicamente en conversar sobre esto, ¿no? Y cada vez parece que está como más complicado, ¿no? Y no sé si algún día veremos que se ordene de una vez, ¿no? y esté claro. No sé si tenéis alguna pregunta para Joaco. Sí, hay una allí. Y otra más para aquí. Dos. Hola, ¿qué tal? Mira, quería preguntar, bueno, en las titulaciones que hablaste, no hablaste de la de licenciados o graduados en Educación Física o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿Qué competencias tendrían o no tendrían en estas actividades? Cuando hablamos de las competencias es interesante porque todas las titulaciones, en la actualidad, cuando se diseñan los planes de estudio, una de las referencias son justo las competencias que se tienen que alcanzar.
En el caso de la FP está muy marcado, ¿no? Esas competencias están muy marcadas porque vienen incluso con una transversalidad. Hace referencia también a los certificados de profesionalidad, los títulos de técnicos deportivos, se buscan un poco esa transversalidad. En el caso de las enseñanzas superiores, como es el caso de las enseñanzas universitarias, pues evidentemente también hay una serie de competencias. Esas competencias normalmente están, en la actualidad están referidas a una resolución que aporta digamos, los resultados de aprendizaje y competencias para todos los títulos de grado a nivel nacional. Dentro de esas recomendaciones que aparecen del año 2018, cuando se configuran los grados de estudio hay que atenerse a ellas y sí que recogen ese tipo de actividades en medio natural. Hay una amplia tradición dentro de la formación de los licenciados en Educación Física, licenciados en Ciencias de la Física y el Deporte y ahora los graduados en Ciencias de la Física y el Deporte. Hay una tradición de vínculo con las actividades en el medio natural, no como una visión deportiva competitiva, que estábamos hablando ahí, que también, sino también desde el punto de vista de la actividad física, el ejercicio físico en los entornos naturales. Sí que tienen presencia, han tenido presencia desde sus orígenes. Los primeros orígenes en el INEF de Madrid, el INEF de Granada, de Lleida y demás, han tenido 2 o 3 asignaturas referidas a, por ejemplo, al aire libre. Pues tenían 2 asignaturas, un año y otro, con actividades de acampada y demás, y a lo largo del tiempo eso se ha ido manteniendo. Sí que es cierto que se ha transformado. Lo que era aire libre puramente en su esencia más estricta, algo parecido a los scouts y demás, se ha ido transformando a otro tipo de actividades porque la sociedad también estaba desarrollando ese tipo de actividades, más de carácter deportivo, de turismo y deportivo. Hicimos también una revisión de todos los planes de estudio de los grados en Ciencias de la Física y Deporte para ver la presencia que tenía y cómo se trataba. Y obligatoriamente hay una asignatura que se llama Actividades Físicas en el Medio Natural o Actividades en el Medio Natural, que están todos los grados, y después hay otras asignaturas otras materias que están vinculadas a veces a especialidades deportivas con diferentes enfoques. Nosotros en Galicia, por ejemplo, tenemos la vela, hemos tenido el surf, en este caso, también durante 8 años, y otras, pues como son Lleida, tienen esquí, tienen kayak, aguas bravas, en Granada tienen también esquí, en fin, prácticamente todas tienen este tipo de actividades y en esas materias. E incluso hay grados que tienen incorporados materias que son relativas al turismo activo y al turismo deportivo. Entonces, hay unas competencias y hay unas materias, en ese sentido. Lógicamente, pues en una parte de las normativas de turismo activo se recoge esta titulación. No es la única, ni mucho menos. Después ahí se habla de las figuras profesionales y las titulaciones que están relacionadas con esas figuras. Entonces, una figura profesional dentro del marco del turismo activo, por ejemplo, el turismo deportivo o las actividades en el medio natural, puede tener, y de hecho tiene, diferentes titulaciones, desde el grado medio, certificados de profesionalidad, la formación de grado superior de FP también, los grados, e incluso en algunos casos hasta puede aparecer el máster. La Universidad de Mondragón tiene un máster específico en turismo deportivo y turismo activo, por ejemplo. Habría más casos, ¿no? No nos olvidemos de la perspectiva internacional. Portugal, que lo tenemos ahí al lado, en la Facultad de Melgaso tienen un máster que llama Deportes de Natureza. Pues también, pues bueno, si la pregunta es si se tienen competencias por la titulación, por el diseño del grado, sí se tienen, y por la normativa que lo reconoce, en las donde se reconoce, pues también las tiene, claro. Preguntaba sobre todo, pues por ejemplo, en Galicia, si los licenciados pueden trabajar como guías de montaña, de senderismo. En este caso, en Galicia, hay que atenerse a la normativa. La normativa lo que hace referencia es a que tiene que ser técnico deportivo o técnico deportivo superior. Entiendo que hay un interés, de hecho fue público, para hacer alegaciones a un proyecto de la nueva regulación de las empresas de turismo activo. Entonces, ateniéndose al 2001, pues realmente no podrían estar, no tendrían cabida. A mí la duda que me queda es si yo tengo una escuela y no hago realmente actividades turísticas, sino que hago formación y no trabajo con turistas, sino que trabajo, es una realidad,
con escolares. En donde tenemos la facultad, la Playa de Bastegueiro, hay escuelas de surf, que son empresas, que van a buscar a alumnos a los coles, se los traen, hacen prácticas de surf y se las vuelven a llevar para allá. Cierto es que las escuelas de surf tienen otra normativa que les afecta, que es por el uso de las playas. Es un tema bastante más complejo y también les exige al final otra titulación, que es la del plan formativo en surf. Entonces, dices tú, si no estoy haciendo turismo activo, entonces mi empresa no es de turismo activo, entonces no tengo por qué tener la titulación del 2001. Pero bueno, esto es una reflexión, ¿no? Otra pregunta, por aquí. Hola. Nada, lo primero agradecer el estudio porque me pareció una pasada, o sea, sinceramente está muy completo. Y bueno, la pregunta casi me la quitó ella de la boca, era con respecto a las atribuciones de, bueno, INEF y titulaciones universitarias, las atribuciones con las que salen, si tanto interés hay, ¿por qué no tienen una carga lectiva en este tipo de actividades en su currículo formativo? Bueno, yo lo que te puedo argumentar a ese respecto es que la carga formativa la hay. No la hay en todo, lógicamente. Cierto es que el grado en ciencias de la actividad física y del deporte abarca una serie de ámbitos de intervención y este podría ser uno de ellos, pero hay otros iniciales, digamos la parte más fundamental, la parte generalista, que está referida a la actividad física y el deporte en sus intervenciones más relacionadas, pues, por ejemplo, pues, con la parte más educativa, la parte más de la salud, y también hay una parte que es de intervención recreativa y ocio. Es ahí donde tocaría con el turismo. Luego, por otro lado, es que los planes de estudio no es algo que se modifiquen de manera inmediata. Normalmente pasa un tiempo, hay una vigencia, aparte hay que hacer una serie de acreditaciones y demás. Y luego, por supuesto, siempre, aparte de esas directrices que se tienen a nivel general, pues luego cada centro va un poco configurando cierta oferta, que es la oferta optativa, lo cual no quiere decir que no se considere. Te puedo comentar que la vela es una actividad tradicional en nuestra facultad prácticamente desde sus comienzos, el surf lo ha sido también durante mucho tiempo y luego la actividad de manera general, que es actividad medio natural, que se dedica a la parte fundamental de progresar y estar en el medio natural, y luego ciertas actividades como son la orientación deportiva, también la parte de escalada y demás. En fin, la cuestión de la formación, yo no quisiera centrarla ahí porque realmente es mi titulación y parece que la estoy defendiendo, y en absoluto, no soy fundamentalista. Reconozco todas las titulaciones y las formaciones que están ahí, que tienen cabida y son necesarias, ¿no? Pero sí que es cierto que es una formación de un nivel más superior y hay cierta formación que conlleva una mayor maduración de los procesos de intervención. Estamos hablando en todo caso de actividades deportivas, actividad física, estamos hablando de muchas veces de enseñanza de prácticas. Por ejemplo, en el surf, en el senderismo tú puedes guiar a una persona, la conduces, no le tienes que enseñar a caminar, pero si hablamos de surf, por ejemplo, hay que enseñarle. Entonces es una intervención que es más de carácter didáctica, pedagógica. Entonces, ahí es donde esa formación complementaria con la formación específica es un plus, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, insisto, no quiero con ello marcar una preferencia hacia esta titulación, no lo he hecho anteriormente. De hecho, las titulaciones que he planteado ahí son de técnico en conducción y técnico deportivo, pero sí, sería una más, ¿no? En este sentido. Sí, en todo caso, si me permitís, el tema de las titulaciones da para mucho. Sí. Si tenéis alguna pregunta de titulaciones, la podéis hacer a él seguramente, porque es que no nos da tiempo, lo siento de verdad, no nos da tiempo a hacer más preguntas, pero la podéis comentar ahora con Joaco si queréis, porque tenemos que hacer un descanso ahora y a -15 nos vemos aquí otra vez. Vale, tenéis un coffee break ahora y a -15 quedamos aquí de nuevo. Venga, gracias. Muchas gracias.
Cuentan que hay 1000 motivos para hacer el camino, que llenas el alma cuando alcanzas la meta, que el corazón late muy fuerte cuando se agolpan los recuerdos felices. Y cuando el corazón te habla, es imposible no hacerle caso. Tienes que buscar el camino que te hace feliz. Y sin dudar, volver a donde el corazón te lleva. Ourense, corazón do camiño.
Cuentan que hay 1000 motivos para hacer el camino, que llenas el alma cuando alcanzas la meta, que el corazón late muy fuerte cuando se agolpan los recuerdos felices. Y cuando el corazón te habla, es imposible no hacerle caso. Tienes que buscar el camino que te hace feliz. Y sin dudar, volver a donde el corazón te lleva. Ourense, corazón do camiño.